que algo está pasando y que lo que dicen no es solo un rumor. Hoy sentimos seguridad, protección, apoyo, ganas y fuerza. Sentimos un país que está lleno de esperanza y que no está solo. El mundo hoy nos acompaña en el avión de regreso. Nos acompaña en esa reconstrucción de la Venezuela soñada por todos. Una Venezuela de futuro, de progreso, de educación. Una Venezuela segura, llena de turismo, libre y en democracia. Reinsertar a Venezuela en el mundo, en el concierto del mundo democrático. Un país en donde la palabra más común sea bienvenidos y que más nunca tengamos que despedirnos. Vamos bien, Venezuela. Sí, señor, vamos bien. Saludos. Iniciamos el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. 24 horas, Bravo 24, voz de la libertad y la democracia. Bueno, tenemos las noticias que ya son la historia de estas últimas 24 horas. El Servicio de Noticias del Reino Unido y del Nacional de Venezuela se preguntan ¿en qué se parece la táctica de Estados Unidos en Venezuela a la que tuvo con Cuba? El presidente de los Estados Unidos auguró esta semana que los días del socialismo y el comunismo están contados no solo en Venezuela, sino también en Nicaragua y Cuba. Pero la referencia de Trump a Cuba evocó también un aspecto de la realidad. En la isla caribeña persiste un gobierno comunista hace más de medio siglo, contra la voluntad de Washington. El guión tiene muchas cosas parecidas con Cuba, dice el presidente de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional con sede en Washington. Sin embargo, señala que hay diferencias importantes en la política de Estados Unidos para Venezuela y Cuba. Una de ellas es que Washington nunca reconoció a un opositor como presidente interino de Cuba, como sí lo hizo el mes pasado con Guaidó, hasta que haya elecciones en Venezuela. Estados Unidos fue, de hecho, el primero de más de medio centenar de países que han reconocido a Guaidó. Pero Maduro ya ha logrado permanecer casi un mes en el poder sin el reconocimiento de varios países americanos en medio del colapso económico de Venezuela que lo ha debilitado, con el respaldo por los militares, Rusia, China y también por Cuba. Trump advirtió el lunes a las autoridades militares de Venezuela que arriesgan perderlo todo si se mantienen leales a Maduro, y la semana pasada sostuvo que tienen un plan B en caso de que el mandatario siga en el poder. Siempre tengo un plan B, y C, D y F, dijo sin ofrecer detalles. Bueno, él tenía un mensaje, los norteamericanos, los militares norteamericanos le están dando un mensaje a los militares venezolanos que cumplan con su deber. Entre tanto, Michelle Schiffer, presidente de Diálogo Interamericano, cree que Estados Unidos subestimó la capacidad de Maduro y los generales para resistir y advierte que la coalición internacional puede debilitarse con un endurecimiento de la retórica, sanciones económicas o amenazas de acción militar. Un test de fuerza para ambas partes podría ocurrir el sábado 23, fecha límite marcada por Guaidó para el ingreso a Venezuela de ayuda humanitaria desde el exterior que Maduro rechaza. Padrino, aquí estamos, en la calle, aquí estamos, en la rayita, en la frontera, echándole bola para conquistar la libertad y la democracia. Yo te quiero ver al frente como vamos a estar nosotros. Yo te quiero ver a ti evitando que pase la ayuda humanitaria. Yo te quiero ver a ti evitando que los venezolanos volvamos a la patria. Yo te quiero ver a ti, Padrino López, cobarde. Ahí, de frente, evitando que pasemos el sábado. El sábado vamos a pasar, quieras tú o no quieras tú. El sábado salimos de ti, Padrino, de Maduro, de Diosdado, en la calle, todos los venezolanos vamos a conquistar nuestra libertad y nuestra democracia. Y ni tú ni nadie lo van a evitar, Padrino, porque eres un cobarde.
Vilca Fernández desde la frontera con Venezuela, en Colombia, desde la frontera. Seguimos con este artículo. La gente que dirige la política exterior para el gobierno de Trump ve el mundo con una mentalidad de guerra fría, dice William Legrande, experto en política de Estados Unidos hacia Cuba en la American University de Washington. A su juicio, cuando Estados Unidos inició el embargo comercial a Cuba en 1962, la economía de la isla estaba mucho mejor que la de Venezuela hoy día, pero Trump siguió la misma receta en este país al anunciar sanciones a la petrolera estatal PDVSA. Las exportaciones de petróleo a Estados Unidos eran una fuente vital de ingresos de Venezuela y los expertos creen que las sanciones de PDVSA equivalen de hecho a un embargo. La estratagema es, o mejor dicho, la estrategia es exactamente la misma que en Cuba. El gobierno de Trump cree que estrangular aún más a la economía venezolana hará que el gobierno colapse. En el último siglo, apenas un tercio de las sanciones a países alrededor del mundo lograron el propósito de desestabilizar a sus regímenes con la ayuda de acciones de inteligencia o amenazas militares, dice Gary Hoffenberg, un experto del Instituto Peterson para la Economía Internacional que ha publicado libros al respecto. A la pregunta ¿qué efecto tendrán las sanciones en Venezuela?, responde: dada la debilidad de la economía venezolana y su gran dependencia del petróleo, la probabilidad de que desestabilicen a Maduro diría que se acerca a un 50%. Pero Maduro todavía tiene a los militares a su lado y a asesores de Cuba que han mostrado ser muy efectivos, agrega. Es posible que mantenga las cosas bajo control y estén allí por largo tiempo. Que no descansaremos hasta lograr la libertad. Llegando a la frontera colombo-venezolana, también se abre la apertura de otros centros logísticos. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Simón Bolívar, el libertador. Buenas noches, hermanos venezolanos, compañeros de la Fuerza Armada Nacional. Soy el coronel del Ejército Venezolano, forjador de libertades, Pedro José Chirinos Dorante, asesor militar adjunto a la misión permanente de la República de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Me dirijo muy respetuosamente a ustedes con la finalidad de hacer de su conocimiento que a partir de la presente fecha me declaro en total y en absoluta desobediencia ante el gobierno ilegalmente constituido del señor Nicolás Maduro Moros. Reconozco y ofrezco mi obediencia y subordinación al gobierno de transición a cargo del señor presidente, ingeniero Juan Guaidó Márquez. Así estamos comenzando nuestro espacio de todos los días. Gracias a Ángela Sago y su nuevo libro En nombre de los pobres los multiplicamos, a Bernardo Jurado y la fragancia de la rebelión, y a Carlos Rangel y su trabajo La Venezuela Imposible. También llegamos a ustedes a nombre de Actitude Answer, Doménica Shortino Realtor y Simple Care. Todos ellos presentan 24 horas Bravo 24, voz de la libertad y la democracia. Les saludamos el señor Fernando Ontiveros. Hola, mi Twitter es @Fernando Miami. Y yo, Napoleón Bravo, @Napoleón Bravo. En los controles, Ángel Wilfredo Montero. Coproductora Beatriz Galindo. La producción general de este espacio está a cargo de Natalia Rodríguez y Argimiro Rodríguez. Bueno, ahí vamos a ponerles a Almagro, pero quedó congelado Almagro en Madrid. Lástima porque realmente fue conmovedor ese
ese recibimiento. Él no se lo esperaba, estaba saliendo de una reunión en Madrid y una multitud de venezolanos lo estaban esperando porque se enteraron que estaba allí. Lo esperaron no sé cuánto tiempo para aplaudirlo, para agradecerlo, para abrazarle y para decirle que oran por él, que y muchas gracias por la lucha que tiene para restituir la democracia en Venezuela. Vamos entonces, estos son los acontecimientos por los que será recordado estas últimas 24 horas. Juan Guaidó, presidente interino de la República, informó que la movilización convocada para este sábado será acudir hacia los cuarteles militares para exigir que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria al país. Un grupo de ciudadanos simpatizantes de la narcodictadura se presentaron este miércoles en las inmediaciones de la Embajada de Venezuela en Costa Rica para protestar por la instalación de la delegación diplomática designada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Por cierto, el gobierno de Costa Rica admitió, aceptó y agradeció la nueva embajadora que nombró Guaidó. Pero les había dado un plazo a las antiguas trabajadores de allí, de la embajada, para que se fueran, y ese plazo no ha culminado todavía. Correcto. Por lo tanto, protestó el gobierno de Costa Rica, con toda razón, el hecho de que hayan tomado con anticipación esa embajada. Eso fue lo que sucedió horas antes. El gobierno de Costa Rica cuestionó situación irregular en la embajada venezolana. Exactamente por eso. Bueno, el Observatorio Venezolano de Prisiones pide investigar a Iris Valera por el traslado de presos en la frontera. Un hombre que ha dedicado décadas justamente a mejorar la situación carcelaria. Humberto Prado es quien lo denuncia. Vengo a denunciar a la ministra Iris Varela en vista del traslado de 30 presos al puente de Tiendita, que hace frontera con Colombia, donde estas personas que llevaron de la cárcel de Santana fueron muy puntual, donde dijeron primero que ellos no estaban jugando y segundo que ellos estaban defendiendo la patria. Entonces nosotros lo que nos preguntamos es dos cosas fundamentalmente. Una, ¿dónde estas personas están detenidas, están cumpliendo sentencias definitivamente firmes o están procesadas por haber cometido un delito de homicidio, de violación, de rapto, de secuestro, de narcotráfico, y entonces lo llevan a la frontera simplemente a amedrentar a las personas que van a recibir ayuda humanitaria completa. Venezolanos. Por cierto, ¿a cambio de qué? ¿Qué les ofrecieron la delincuente mayor que es la Iris Valera? Porque si vamos a hablar de delincuentes, nadie como ella. Y si vamos a hablar de resentidos, tampoco nadie como ella. Una señora que maneja los presos como la gran PRAN, si se podría decir de esa manera, de Venezuela, y que de paso es la PRAN oficial del gobierno o del régimen. Sí. Yo no sé de dónde salió tanta basura humana como la que tiene este régimen. Pero seguimos entonces con la información. Crisis de Venezuela deja a México cada vez más aislado. Ahora que incluso Japón y Suiza, dos países que casi nunca se pelean con nadie, se han unido a la cantidad de países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Una abrumadora mayoría de los demócratas mundiales están apoyando el restablecimiento de la democracia en Venezuela. La gran excepción, México. Los equipos negociadores por la paz creados por el expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se han reencontrado este miércoles junto con congresistas, víctimas, periodistas, artistas, intelectuales y organizaciones sociales con el objetivo de defender la negociación y el acuerdo de paz firmado en el 2016. Antes de decidir dejar su país, casi un 70% de los centroamericanos que se encuentran esperando entrar en México habían tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia,
según una nueva encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones. Las calles de Argentina se tiñen de verde con el pañuelazo a favor del aborto legal, seguro y gratuito. En Perú, cuando se les pregunta a los ciudadanos cuáles son los principales problemas de ese país, la corrupción ocupa el segundo lugar detrás de la delincuencia. Cuba rechaza que tiene o que mantiene un ejército privado en Venezuela. ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Y acusa a Washington de paso de emprender una campaña de falsedades mientras prepara una intervención militar en el país petrolero. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hizo acto de presencia en las manifestaciones de los transportistas y aseguró que hoy asume un gobierno que le dará respuesta a los transportistas. El gobierno anterior quebró al sector transporte. Ustedes son parte de la historia que estamos construyendo, les dijo Guaidó. Ahí vimos a Guaidó en medio de los transportistas. Bueno, este es el titular más destacado de la prensa más influyente de los Estados Unidos. Empezamos con el Washington Post. Miembros del Congreso expresan alarma ante creciente frustración de Trump con el director nacional de inteligencia. Legisladores de ambos partidos dieron su apoyo a Dan Coats y expresaron preocupación por su posible despido por parte de Donald Trump. Por otro lado, el Wall Street Journal se titula Putin aumenta amenaza nuclear contra Estados Unidos. Vladimir Putin dijo que Rusia no busca una confrontación con los Estados Unidos y que no haría el primer movimiento para desplegar misiles, pero advirtió que Rusia apuntará a sus nuevas armas avanzadas que tienen alcance al territorio estadounidense. USA Today: estadounidenses reciben una costosa sorpresa en esta temporada de impuestos, reembolsos más pequeños o facturas más grandes. Este espacio es presentado a ustedes por Actitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Springs. Bueno, y si alguien pone en duda que el valiente pueblo venezolano va a permitir que el narcorrégimen no cierre o que el narcorrégimen cierre la entrada de la ayuda humanitaria, vean. Eso es en Táchira, pero se repite en todo el país, sin miedo. Una pequeña muestra. Bueno, y ahora vamos a ver cómo está el clima para las próximas 24 horas. Se pronostica en Caracas un día jueves con posibilidades de lluvia y un día soleado en Maracaibo. La temperatura máxima será de 34 grados y la mínima 23 grados centígrados. Y ahora hacemos contacto con Caracas, con Venezuela. Hacemos contacto con Efraín Cruz para ver qué ha sucedido. El resumen que nos tiene todos los días Efraín Cruz. Adelante. Un gran saludo para ustedes y para todas las personas que a esta hora escuchan 24 horas a través de el canal Bravo 24 en YouTube, como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre en Venezuela. Comenzamos este miércoles contándoles que el presidente encargado Juan Guaidó anunció que este sábado 23 de febrero habrá movilizaciones en todo el país hacia las guarniciones militares, donde exigirán el ingreso de la ayuda humanitaria en las fronteras venezolanas. Este 23 de enero nos vamos a concentrar y movilizar hacia cada una de esas guarniciones, hasta cada uno de esos puestos, para dar un mensaje muy claro. Esto lo expresó Guaidó reunido con el gremio de transportistas en la Plaza Francia de Caracas. Guaidó además indicó que la ayuda humanitaria entrará por San Antonio, en frontera con Cúcuta, esto en Colombia, por Bolívar, frontera con Roraima en Brasil, y por las costas venezolanas en Puerto Cabello y La Guaira, por lo que llamó a estar muy pendientes para poder movilizarse. Este 23 de febrero habrá brigadas voluntarias y humanitarias trasladándose a los puntos de frontera,
no solo Cúcuta de Táchira. Bolívar debe estar atento, que será un punto importante. Esto lo afirmó en la concentración. El también presidente de la Asamblea Nacional reafirmó que la ayuda humanitaria entrará sí o sí. Y además indicó que será el primer paso para que luego se abra el canal humanitario con el que van a beneficiar en principio 200.000 personas, que son las más vulnerables, como niños con desnutrición, mujeres embarazadas, adultos mayores y los que tienen enfermedades crónicas. Iremos a esos puestos a exigir que ingrese la ayuda humanitaria, que permitan poder ayudar y salvar vidas y que de paso abramos ese canal humanitario. No es suficiente con lograr el ingreso de la parte de la ayuda. Debe entrar todo. El presidente encargado aseguró que este 23 de enero será un día histórico. Ustedes forman parte de la historia que estamos construyendo y haciendo realidad. El futuro nuestro es la libertad, manifestó al referirse a los transportistas que respaldaban sus palabras con gritos de euforia. También tengo que informarles que corría la mañana de este viernes 15 de febrero cuando llamaron a Eduardo Franco para decirle que un grupo de funcionarios del CICPC estaban cayéndole a patadas a la puerta de la fundación que preside Manos Amigas por la Vida, esto en Valencia. No había nadie en el sitio. Cuando llegaron voluntarios y directivos al lugar, los miembros del CICPC primero preguntaron si habían medicamentos vencidos en el depósito y después interrogaron: ¿tienen medicamentos de la ayuda humanitaria? Mavit no fue la única organización dedicada a la defensa de los derechos de las personas con VIH que sufrió una arremetida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado el pasado fin de semana. Este miércoles, Franco denunció que las ONG Conciencia por la Vida de Lara y Renacer de Portuguesa también fueron objetos de acoso y persecución. Esta escalada que tenemos desde el fin de semana ha sido desastrosa. No solo fue Mavit. Además, los funcionarios preguntan dónde guardamos los medicamentos, que si esos tratamientos son de la ayuda humanitaria, continuó Franco en unas declaraciones ofrecidas a la prensa. El activista además precisó que los antirretrovirales y medicinas en poder de la ONG no provienen de la ayuda humanitaria facilitada por Estados Unidos y otros países, sino que corresponden a donaciones hechas meses atrás por AIDS for AIDS y por familiares de pacientes que ya fallecieron. El presidente Mavit considera que la arremetida de los cuerpos de seguridad son represalias por el trabajo que ellos denuncian a través de las ONG venezolanas. Días antes del allanamiento a la sede de esta fundación, Franco había denunciado que en 2018 murieron 1.200 personas con VIH por la falta de medicamentos, mientras que en enero del 2019 ya se habían registrado 12 muertes más. Añadió que el coordinador del Programa Nacional de SIDA del Ministerio de Salud, Raúl Leonet, lo contactó para que entregara pruebas de esas cifras que estaba denunciando. Bueno, y antes de terminar también tenemos que informar que Delcy Rodríguez anunció la suspensión por tiempo indefinido de todo tipo de vuelo privado, comercial y de tráfico de embarcaciones desde Venezuela hacia Curazao, Aruba y Bonaire. Además también informó que por petición de Nicolás Maduro se hará una revisión de las relaciones diplomáticas con esas naciones al servir de centros de acopio de una supuesta ayuda humanitaria que tutela el gobierno de Estados Unidos para justificar así una intervención al Estado venezolano. También se refirió a lo que va a ocurrir este fin de semana con un concierto de amor, con decenas de artistas nacionales e internacionales que vendrán a apoyar a Venezuela por la paz y que van a decirle a Donald Trump que saque sus manos de Venezuela. Es importante destacar que hasta esta hora no se tiene una lista de quiénes serán los artistas que se van a presentar. Por lo contrario, hemos visto a través de redes sociales que varios cantantes venezolanos y extranjeros han declinado la invitación por parte del gobierno. Bueno, así están las cosas por Venezuela, como siempre, desde Caracas. Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Gracias entonces a Efraín Cruz, Babuito. Babuito es la cosa, ¿no? Babuito. Bueno, y aquí tengo en línea ya telefónica a Gustavo Díaz, el director de Doral Today, para ver cómo está ese Bolívar soberano en la frontera con Colombia. Adelante, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Napoleón, y saludos a la audiencia de la 24. El sol cerró este miércoles 20 y abre mañana jueves 21 de febrero en 3.320,74. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 3.298,33. El dólar Bitcoin en 3.125,19. Y el euro en 3.766,95.
Todo un triunfo económico de la revolución bonita. Gracias, Gustavo. Gustavo Díaz. Hasta mañana. Hasta mañana, Gustavo Díaz, de la involución desastrosa. Bueno, y le toca el turno ahora desde Alemania, porque también, al igual que nosotros, está en el exilio Daniel Lara Farías. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Napoleón, cuando llegó Nicolás Maduro al poder, empezó aquel famoso chascarrillo con el cual se han dado y se han divertido tanto los chavistas originarios, de decir, no, yo soy chavista, pero no madurista. Como si acaso el madurismo no es fase putrefacta del chavismo, o como si el madurismo de verdad existiera. Porque cuando Nicolás Maduro asumió el poder, dijo que era el primer presidente chavista de la historia. En tal sentido, él mismo se determina como chavista, por lo tanto el madurismo no existiría. Pero cuando tratamos de revisar, en función del discurso que el día de ayer dio Donald Trump, dedicado exclusivamente al tema Venezuela, cuando tratamos de revisar lo que dice, o esa axioma de chavista no madurista, y vemos a Donald Trump, vemos que no es lo mismo ser partidario de Donald Trump que ser republicano. Porque en los Estados Unidos esos principios no aplican. Hay republicanos que no están con Donald Trump. Y hay gente que apoya a Donald Trump que no está necesariamente casada con el Partido Republicano. Y en medio de todas esas cosas creo que es importante hacer una serie de revisiones con lo que ha sido o lo que fue la postura de gran cantidad de políticos venezolanos y opinadores sobre la política de los Estados Unidos en la campaña que termina ganando Donald Trump. Porque la gran mayoría, bueno, Donald Trump perdía en Venezuela si se hacían las elecciones. Porque la gran mayoría de la gente estaba casada con el tema Hillary Clinton. De hecho, recordamos que esta muchacha, Alicia Machado, hizo su parte en la campaña, no por Hillary, sino contra Donald Trump. Porque bueno, porque ella es quizás una de las víctimas preferidas, ella y su gordura pasada, de Donald Trump, que cuando fue propietario de la franquicia Miss Universo, coincidiendo con el reinado de nuestra Alicia Machado. Pero inclusive a eso se llegó. O sea, había todo el planteamiento de que Donald Trump era la bestia negra que iba a acabar con los hispanos y con los latinos en los Estados Unidos y que los odiaba y que no quería nada con esos sudamericanos, latinoamericanos, etcétera y todo aquello. Y miren dónde está Donald Trump. Parado frente a un público eminentemente latino en la Florida, rodeado de exilio cubano, exilio nicaragüense y exilio venezolano, diciéndole a la gente que el hemisferio va a ser por primera vez completamente libre. Eso es algo inédito. Es algo completo y absolutamente inédito. Entonces pareciera que aquí hay gente que no ha entendido las dimensiones de lo que está ocurriendo actualmente. Porque resulta ser que Venezuela se ha convertido en la excusa para que un presidente como Donald Trump voltee su rostro a Latinoamérica, entendiendo que no es un patio trasero, pero puede convertirse en un grave problema. Porque evidentemente cuando tú tienes a 4 millones de personas huyendo por un continente, como está ocurriendo actualmente con tantos venezolanos, es evidente que algo está ocurriendo que afecta a los Estados Unidos al final. Haciendo las cosas así, entonces, habría que preguntarse, ¿dónde está toda esa gente que hablaba tanta tontería de Donald Trump en Venezuela y que todavía lo hace? Me cuenta una persona que asistió al evento, que se dio cuenta de cómo habían unos venezolanos que fueron al evento y no aplaudieron a Donald Trump, que estaban con una cara montada, unos venezolanos demócratas al parecer. Y la gran pregunta es, ¿merecía la pena aplaudir a Obama cuando fue a visitar a Cuba? Cuba, aliado fundamental y guía espiritual del opresor venezolano. Es evidente que nosotros en Venezuela nos equivocamos de afecto cuando revisamos la política de los Estados Unidos. Ojalá no nos volvamos a equivocar. Y ojalá Donald Trump no nos dé razones para arrepentirnos de sentir que por fin un presidente de los Estados Unidos ha entendido que el chavismo es una plaga que debe ser exterminada a como dé lugar. Todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. Enseguida Daniel Lara Farías, el conductor de Y Así Nos Va, que se transmite de lunes a viernes a través de RCR 750, señal en Caracas, por su Twitter @DeLaraF. Y ahora le toca el turno desde Caracas a Iván Ballesteros y su plomo parejo. Hola Napoleón, un gran saludo para ti y para todos en Bravo 24. Bueno, te cuento que la cosa se está poniendo bien interesante aquí en Venezuela, porque
Guaidó, como presidente encargado, está nombrando sus representantes diplomáticos ante los diferentes países y gobiernos del mundo, y han nombrado a un hombre que me pareció, bueno, un golpe durísimo para el régimen. Han nombrado nada más y nada menos que al capitán Otto Gebauer, aquel que fuera el carcelero de Chávez, nada menos que como representante de Venezuela en la República de Alemania. Hasta él mis felicitaciones, mi amigo Otto. Pero fíjate que el gobierno tiene problemas internos, problemas donde se están enfrentando ellos mismos, y te lo digo porque hay un bando duro y un bando blando. Un bando que quiere negociar y un bando que a ultranza se quiere inmolar por la revolución, Napoleón. ¿Por qué te digo esto? Porque llegó el bando duro y detuvo a los eurodiputados, les quitó el pasaporte, los maltrató, los vejó, y una vez que estos se fueron, declararon y dijeron que Maduro era un dictador. Sobre todo el que habló dijo así, claro y raspado, Napoleón: cuando el dictador cierra las ventanas y apaga la luz, ¿qué más podemos esperar? Esto es una dictadura. Entonces el mundo se ha dado cuenta de lo que realmente está pasando, y el que quedó muy mal parado y forma parte de ese bando blando, Arriaza, porque Arriaza coordinó los diputados, y estos señores no lo dejaron ni siquiera salir del aeropuerto, los tenían como retenidos, y después los votaron, y Arriaza quedó como el bobo de la yuca, así con la cara esa que habla. Bueno, así quedó el canciller Arriaza, porque cuando trató de decir que eso era un problema que lo manejaba él, le hicieron caso omiso, para afuera de los eurodiputados, y no le pararon nada a lo que decía Arriaza. Ya eso ha traído un roce y un enfrentamiento interno dentro del oficialismo. Lo otro es que las cajas CLAC, a los institutos autónomos y ministerios del Estado, a los empleados no le han dado la caja CLAC. ¿Por qué no se la han dado? Bueno, pues simplemente porque las cajas CLAC mandaron 20 y tantas mil cajas CLAC a Cuba, cuando Cuba tenía el problema de las lluvias y todo, que se declaró en emergencia. Bueno, aquí salimos de buenos samaritanos y le mandaron 20 y pico mil de cajas CLAC, que salió un capitán dando declaraciones por la revolución, mientras el pueblo aquí está pasando hambre. Y ahora llegamos a febrero, va a terminar febrero, y la gente me llama y me dice que no han recibido cajas CLAC ni nada, el nombre que le quiera poner, porque ahora viene un lote de cajas CLAC, 20 y tantas mil, 25 mil cajas que la van a enviar para el megaconcierto de competencia que piensan hacer la revolución en San Antonio del Táchira, para contrarrestar el concierto que van a hacer del lado de Cúcuta. Por eso te digo que el gobierno está contra la pared. El gobierno actúa por reacción, pero le robaron la iniciativa a Guaidó, los tiene contra la pared, Napoleón. Lo otro es que ese bando duro sigue dando que hablar. Y te paso la última. Ellos van a enfrentar a los Marines y todas las que vengan, la fuerza multinacional, con la milicia, lo que tengan de la Fuerza Armada. Pues ellos dicen que tienen toda la Fuerza Armada, pero creo que la Fuerza Armada no va a participar, y muchos le van a echar la burra para el monte. Entonces ellos cuentan con milicia, Fuerza Armada, ELN, FARC, Hezbollah, y todo lo que tú quieras lo tendrán ellos aquí. Pero resulta que ahora se les ocurrió una nueva idea y van a armar a la gente de los barrios. Todo aquel que formó parte del Frente Francisco de Miranda, de milicia, Círculo Bolivariano, le van a dar su fusil. Claro, no se les garantiza que le den Kalashnikov, a lo mejor le dan FN-30, que es con lo que desfilan los cadetes, que eso es lo que se ha visto que le han dado a la milicia, pero ellos que van a parar la primera fuerza militar del mundo, en un mundo globalizado, un mundo moderno, con milicias armadas, con malandros armados. Entonces, bueno, amanecerá y veremos, como te he dicho, como decía el hombre ilustre de Rubio. ¿Por dónde? Por aquí, por 24 horas. Hasta la próxima, Napoleón. Hasta la próxima, Iván Ballesteros. Entonces, bueno, a Iván Ballesteros pueden localizarlo a través de su Twitter, @plomoparejo. ¿Cómo está el tiempo en Miami y Orlando? Bueno, Miami y Orlando se presenta con posibilidades de lluvias en Miami, más sin embargo va a ser más nublado que otra cosa, donde sí va a haber tormentas acá. En Orlando la temperatura va a oscilar entre los 29 y los 20 grados centígrados.
La corrupción es un mal en todas partes del mundo, en unos países más que en otros. Por ejemplo, hay países que tienen fama de corruptos, de muy corruptos desde hace mucho tiempo, como es el caso de México y la coima en México. Venezuela no se queda atrás. Antes tenía mala fama, pero ahora tiene una pésima fama. Y ese es un grave problema. Para los peruanos es el segundo problema más grave que hay, como le decíamos al principio de las noticias. Pero los uruguayos también están sufriendo de la corrupción. Es más, se dice que el hijo del presidente ha hecho negocios con la narcodictadura y es por eso que está tan ambivalente el apoyo de Uruguay, a pesar de que los líderes políticos quieren defender y apoyar a la democracia en Venezuela para retribuir de alguna forma lo que la democracia venezolana le hizo a los que huían de la dictadura uruguaya, es decir, acogerlos, conseguirle trabajo, casa, etcétera, muy propio de la democracia venezolana. Pues bien, aquí tenemos desde Uruguay a Mercesabel Guevara, hablándonos justamente con un invitado muy especial sobre el problema en Uruguay. Adelante. Gracias por el pase, Napoleón. Nos encontramos en este momento conversando con el diputado suplente Daniel Grafiña. Él es diputado suplente del Partido Nacional y del diputado Rodrigo Goñi. Vamos a conversar con él hoy acerca de un tema bien importante para los uruguayos, que es el tema de la corrupción en estos últimos años y cómo muchas empresas uruguayas han venido cerrando sus puertas y también la nación se ha visto afectada por los dineros públicos que han sido utilizados para el tema de la corrupción. Con él vamos a conversar este tema tan importante para el público uruguayo el día de hoy. Buen día. Sí, no, realmente yo creo que Uruguay no escapa de los fenómenos de corrupción que se han vivido en América Latina, ¿no? Venezuela es un caso muy gráfico, también Argentina, Brasil. Ahora hemos visto que Lula ha sido procesado por otro caso distinto. Y en Uruguay, en los últimos años, me parece que los más emblemáticos fueron, por lo menos, la línea de navegación de bandera nacional aérea Pluna, una empresa 76 años de historia. Frente Amplio la cerró, terminó procesado el ex ministro de Economía, el ex presidente del banco más importante del Uruguay, que es el Banco República. Todos asociados a un proceso de corrupción, en el cual también los directores de la empresa Primera Línea de Navegación Aérea, Luna, sus directores también terminaron presos. Y lo otro es que ustedes pueden conocer más, porque tiene una referencia directa con Venezuela, la petrolera uruguaya, ANCAP. Ahí el actual intendente de Montevideo, que ahora es precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, el señor Martínez, fue quien en principio la llevó al desastre, que luego Sendik fue vicepresidente de Uruguay y se tuvo que ir, lo echaron por corrupto, terminó con 2 procesamientos distintos por delitos gravísimos. Uno de los delitos acá en Uruguay se le tipifica como peculado, que es malversación de fondos, o sea, los dineros de todos nosotros, todos los uruguayos. Vaya a saber en qué le invirtió, nos costó casi $1.000 millones a los uruguayos en pérdidas acá. Muy relacionado con PDVSA, muy relacionado. Ahí hay diputados del Frente Amplio que han viajado a Venezuela en 4 o 5 años, 86 veces. Bueno, todas esas cosas que lamentablemente por la falta de transparencia que hay en mi país, aún no sabemos en profundidad cuál es el daño que le ocasionaron a nuestro pueblo. Seguramente cuando el Frente Amplio no esté más en el gobierno, que va a ser en breve, porque va a ganar el Partido Nacional, ahí sí vamos a tener la oportunidad los uruguayos de saber qué es lo que sucedió, cuáles eran los negocios que habían con Venezuela, cuál es la razón por la cual el gobierno del Uruguay, no los uruguayos, y esto quiero aclararlo, no los uruguayos de bien estamos a favor del pueblo venezolano. Los uruguayos de bien estamos en contra de Maduro por ladrón, por corrupto, por asesino, por criminal, porque lamentablemente uno ve todos los días lo que están sufriendo los venezolanos. Y yo siento una deuda porque muchos uruguayos tuvieron que emigrar en su momento y en la época de la dictadura, por ejemplo, hacia Venezuela, y Venezuela les abrió las puertas, les dio cobijo, les dio trabajo y les dio un lugar donde quedarse. Y desgraciadamente el gobierno del Uruguay, el Frente Amplio, hoy les está dando la espalda.
pero va a ser por poco tiempo, porque cuando gane el Partido Nacional nosotros vamos a estar a favor del pueblo, de los humildes, y el Frente Amplio seguirá haciendo lo que quiere, y la historia los va a condenar, porque ahora no van a tener autoridad moral para ir en contra de ningún dictador. Miren, las dictaduras son todas malas, las de izquierda, las de derecha. Eso piensa mi partido, el Partido Nacional. El Frente Amplio, la izquierda en general, a nivel de Latinoamérica por lo menos es así. Cuando las dictaduras son amigos de ellos, son buenas. Cuando las dictaduras son de izquierda, está bien. Acá en Uruguay lo hicieron, los uruguayos sabrán de lo que estoy hablando, cuando se da el golpe de Estado allá por el año 73. Las Fuerzas Armadas intentaron confundir a los uruguayos y emitieron unos comunicados que al Frente Amplio en ese momento le servía, y el Partido Comunista apoyó los famosos comunicados 4 y 7. Entonces, digo, es triste, es lamentable lo que está sucediendo en Latinoamérica. Han dejado a países fundidos, degradados, destrozados. Que Venezuela se encuentre en la situación en la cual está ahora parece increíble. Un país con las riquezas que tiene, Argentina que iba rumbo a Venezuela, y Uruguay con las diferencias del caso, pero si seguimos así, con los niveles de inseguridad, por ejemplo, que estamos teniendo, insospechados para nosotros, vamos rumbo también a una situación similar, por lo menos desde el punto de vista de la degradación social, a lo que lamentablemente estamos viviendo en Latinoamérica. Bueno, Napoleón, esto es parte de lo que se está viviendo aquí en Uruguay, bueno, un país que no se escapa a problemas como la corrupción, no se escapa a problemas como la delincuencia, que ha venido avanzando profundamente en los últimos años. Sin embargo, bueno, hay ciertos sectores del país, sectores y actores políticos que están dispuestos a seguir denunciando y a seguir luchando para que Uruguay no caiga en este espiral en lo que ha caído varios países de Latinoamérica, en donde la corrupción, la delincuencia y la complicidad se ha formado ya parte de lo que es el día a día de los países en Latinoamérica. Es todo lo que tenemos para ustedes hasta el momento. Saludos para ustedes, Mercedes Abel Guevara, desde Montevideo, Uruguay. Excelente periodista Mercedes Abel Guevara, por cierto. Gracias, Mercedes Abel. Buen reportaje. Sí. Bueno, vamos rápidamente a pasearnos por el Nacional Web. Allí tiene una información que está reciente. Dice que la ayuda humanitaria pasará a Venezuela mediante una cadena humana. El diputado José Trujillo informó que el cargamento que se entregó a AVESOC ingresó por puertos venezolanos. Aseguró que la Asamblea Nacional evalúa un plan alternativo por si el gobierno niega la entrada de este material que tanto se necesita en nuestro país. Y ahora nos vamos al mundo deportivo y tenemos que Yulimar Rojas se bañó de oro en Düsseldorf. La subcampeona olímpica en Río 2016 se quedó con el primer lugar del circuito Indoor Tour al conseguir un salto de 14 metros 46 centímetros. Hay que recordar que esta muchacha, pues que vuela prácticamente, viene de dar un salto de 14 metros 92, casi 15 metros de un solo brinco. Sí, señor. Y hablando de volar, seguimos preocupados por Virginia Escobar, porque están pasando muchos aviones, hay mucho tráfico aéreo y ella viene en su escoba, al fin y al cabo, como buena bruja. Yo vi aquí a las puertas de Bravo 24, vi unas camionetas con unos radares. Pero no es ella viene por volando por la escoba. Es que ella no viene para acá. Ella viene para acá. Es un engaño, entonces nos ha tenido. Digan la verdad. Estoy grabado. Señores, aquí está la Wicca Virginia Escobar. Hola, Napoleón. Para el jueves 21 de febrero, las energías recaen sobre Good Luck, que es una energía que anuncia la transformación de una realidad, en la cual algo muere para reencarnar en algo nuevo o distinto. Por eso, esta energía hace referencia a cambios radicales del destino o de la suerte. El signo mejor aspectado será Virgo, aunque en este momento estés viviendo algunas carencias, pronto disfrutarás momentos de mayor prosperidad. Escorpio, evita malgastar tu dinero, mejor trata de ahorrar un poco. Aries, cuídate de personas engañosas que te quieren llevar a un destino desconocido. Tauro, aunque te sientes sumido en problemas, pronto serán superados. Géminis, una separación te ocasiona tristezas. Cáncer, no dejes que los conflictos interfieran en tu crecimiento personal.
Leo, una traición te hace llegar a un callejón sin salida. Libra, sientes miedo por fracasos del pasado y te presionas para satisfacer a los demás. Sagitario, mantén tu sensatez y evita escándalos. Capricornio, un giro imprevisto te llevará a un callejón sin salida. Acuario, sientes mucha inseguridad ante conductas irresponsables. Piscis, sube ese ánimo. Recuerda que las energías pasan rápido. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como @Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar. Hasta mañana. Bueno, nos vamos. Gracias a Aptitude Answare, Doménica de Shortino Realtor y Simple Care por haber estado con nosotros apoyándonos en 24 Horas Bravo, 24 Voz de la Libertad y la Democracia. Trabajo, el devuelvo a la salud, el devuelvo a la comida, este 23, todo para la calle, todo para la calle. El 23, no se vaya muy lejos con esa maleta porque el 23 recuperamos la libertad. No se vaya muy lejos con esa maleta, el 23 vamos a volver. Claro que sí, este 23, todo para la calle, todo para la calle. Aquí tenemos de aquel lado, hermano querido. ¿Cómo estás?